Han pasado 30 años desde que se reintrodujeron los bisontes en la pradera de hierba alta, un ecosistema que una vez prosperó y que... Marzo del 2019. Un convoy de camiones de ganado cruza la frontera de un desierto texano que lleva más de 100 años clasificado como tierra muerta. Los vehículos se detienen en medio de la nada. Las puertas se abren. Y lo que sale de esos remolques está a punto de reescribir todo lo que creíamos saber sobre la recuperación de ecosistemas. En las siguientes 48 horas, 5.000 bisontes americanos son liberados sobre 60.000 hectáreas de polvo, espinas y tierra agrietada. No hay una introducción gradual. No hay un área de adaptación controlada, solo los animales, el desierto moribundo, y una apuesta científica tan arriesgada que la mitad de los expertos consultados predijeron un desastre catastrófico. Los libros de texto decían que la transformación que estaba a punto de ocurrir tomaría al menos medio siglo. Si es que ocurría. Los modelos computacionales más optimistas estimaban 30 años para ver cambios significativos en la vegetación. Las agencias gubernamentales habían gastado décadas y millones de dólares tratando de salvar esta tierra con maquinaria, químicos y tecnología de punta. Todo había fallado. Pero en menos de 24 meses, algo comenzó a suceder que hizo que los satélites de la NASA marcaran los datos como error de procesamiento. Los algoritmos pensaron que los sensores estaban rotos, porque los números que estaban recibiendo simplemente no tenían sentido. La vegetación estaba creciendo demasiado rápido. El suelo se estaba recuperando a una velocidad que violaba todos los modelos conocidos de regeneración ecológica. Investigadores de 5 continentes detuvieron lo que estaban haciendo y voltearon a ver hacia Texas. Porque lo que estaba ocurriendo en ese pedazo olvidado del desierto americano no era solo una recuperación, era una resurrección. Soy Wise Live, y esta es la historia de cómo las criaturas más improbables del planeta demostraron que la solución a la crisis climática no está en el futuro. Está enterrada en nuestro pasado, esperando que tengamos el coraje de dejarla salir. La tierra que olvidó su nombre. Para entender la magnitud de lo que los bisontes lograron, primero tienes que ver el infierno del que partieron. Este rincón particular de Texas no siempre fue un páramo. Hace 150 años, era parte de las grandes llanuras, un océano de hierba tan vasto que los primeros exploradores europeos escribieron que podías caminar durante semanas y nunca ver el horizonte cambiar. Era el Serengeti americano, hogar de manadas de millones de bisontes que se movían como ríos vivientes a través del paisaje. Pero para el año 2010, este territorio específico había sido oficialmente reclasificado como matorral semiárido. Esa es la forma científica de decir que la pradera estaba muerta y enterrada. La transformación de paraíso a infierno no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un colapso lento que comenzó a mediados del siglo XIX, cuando los bisontes fueron cazados hasta casi la extinción. En 1890, quedaban menos de 1.000 bisontes salvajes en todo el continente. El animal que había definido el ecosistema de las llanuras durante millones de años fue borrado en apenas 30 años de matanza industrial. Con los bisontes fuera del cuadro, los rancheros llenaron el vacío con ganado vacuno. Y aquí es donde la historia toma un giro que la mayoría de la gente no entiende. A simple vista, un bisonte y una vaca parecen intercambiables. 4 patas, herbívoros, grandes. Pero en términos de lo que realmente hacen a la tierra que pisan, podrían ser de planetas diferentes. El ganado vacuno practica lo que los ecólogos llaman pastoreo selectivo. Esto suena inofensivo, pero describe un comportamiento que ha destruido silenciosamente algunas de las tierras de pastoreo más ricas del planeta. El pastoreo selectivo significa que las vacas buscan las plantas más nutritivas y las devoran hasta la raíz, ignorando completamente las malezas y las plantas leñosas invasoras. Durante décadas, este comportamiento selectivo crea un vacío. Las hierbas nativas no pueden llenar ese espacio porque están siendo constantemente masacradas. Pero las especies invasoras están más que felices de explotarlo. En esta región específica de Texas, el invasor fue el mezquite, un árbol espinoso que convierte praderas en bosques secos e inflamables. También está el asunto de cómo se mueve el ganado, o más precisamente, cómo no se mueve. Dejadas a sus propios patrones, las vacas tienden a agruparse.
regresan a las mismas fuentes de agua, pastan los mismos parches repetidamente, y evitan por completo el terreno más áspero. Esto crea un mosaico de tierra sobreutilizada y tierra intacta. Ninguna de las dos funciona como debería funcionar una pradera saludable. Las áreas sobreutilizadas quedan peladas hasta el suelo duro. Las áreas intactas se llenan de arbustos leñosos. Con el tiempo, el término medio desaparece por completo. Para el año 2000, el mezquite había conquistado casi el 80% del territorio. Lo que alguna vez fue un mar ondulante de hierba se había convertido en un laberinto de árboles retorcidos, espinas y tierra desnuda. La capa superior del suelo, esa materia orgánica oscura y rica que hace que la tierra sea fértil, se estaba volando con el viento y lavándose con las raras lluvias torrenciales. Lo que quedaba era tierra compactada, dura como concreto. Cuando llovía, el agua simplemente rebotaba en la superficie y se escurría hacia barrancos distantes o se evaporaba en el aire. Nunca penetraba hacia abajo, nunca alcanzaba las raíces, nunca recargaba el manto freático subterráneo. Los manantiales que habían alimentado la región durante siglos se estaban secando. Los arroyos estacionales dejaron de fluir por completo. Los pozos en los que los rancheros habían confiado durante generaciones estaban cayendo año tras año, y nadie podía decirles cuándo o si el declive se detendría. El ciclo se alimentaba de sí mismo. Menos hierba significaba suelo más duro. Suelo más duro significaba menos infiltración de agua. Menos agua significaba menos hierba. Cada año, la espiral se apretaba más. Los científicos podían medir la velocidad del declive con instrumentos de precisión. La materia orgánica del suelo estaba cayendo en porcentajes medibles cada década. En términos prácticos, la Tierra estaba perdiendo su memoria biológica de lo que solía ser. Y sin esa memoria, incluso los esfuerzos de restauración más costosos no tenían base sobre la cual construir. Se gastaron millones de dólares tratando de revertirlo. Limpieza mecánica, programas de herbicidas, proyectos de riego caros que arrancaban los mezquites de raíz y sembraban nueva hierba por toneladas. Parte de la hierba replantada arraigó durante una temporada, tal vez dos. Luego el mezquite regresaba. Los parches desnudos regresaban. El suelo seguía endureciéndose. Nada de eso se sostuvo, porque nada de eso abordó el problema subyacente. Las intervenciones estaban tratando síntomas en un paisaje que había perdido su sistema operativo. Para cuando los científicos llegaron con su plan, la mayoría de la gente había desestimado la tierra por completo. Lo que propusieron a continuación hizo que los rancheros se pusieran muy nerviosos. La apuesta que nadie creyó. La idea era simple, demasiado simple, dijeron algunos. Traer de vuelta a los animales que se suponía que debían estar allí en primer lugar, no unos pocos de ellos. No un programa piloto cauteloso con 100 cabezas en una parcela de demostración vallada. 5,000 bisontes de las llanuras liberados en 60,000 hectáreas de matorral roto, sin introducción lenta, sin red de seguridad, solo los animales, la tierra y la voluntad de ver qué pasaría. Los rancheros locales estaban alarmados. Incluso algunos científicos se resistieron. La tierra apenas sostenía un puñado de ganado. ¿Cómo se suponía que absorbiera una manada de miles? La expectativa de consenso era que tomaría 20, tal vez 30 años para ver cualquier cambio significativo en la vegetación o el suelo. Había personas que genuinamente creían que los bisontes despojarían lo poco que quedaba y dejarían algo peor de lo que comenzaron. Vale la pena entender por qué ese miedo era razonable. En la restauración ecológica, la escala generalmente se trata como un riesgo. Intervenciones más grandes significan errores más grandes. El manual de estrategias estándar es incremental. Introducir números pequeños, monitorear resultados, ajustar, escalar lentamente. Lo que los científicos estaban proponiendo rompía todas las convenciones de la ciencia de conservación cautelosa. Estaban apostando a que la respuesta de la Tierra sería proporcional a la presión, que solo una manada lo suficientemente grande como para funcionar genuinamente como una manada histórica activaría las respuestas ecológicas que esperaban. Las medias tintas, argumentaban, solo producirían medios resultados.
El financiamiento casi colapsó 2 veces. Los consejos asesores argumentaron que un fracaso a esta escala retrasaría la ciencia de la restauración una década. El riesgo político era enorme. Si 5.000 bisontes destruían lo que quedaba de la tierra, los científicos que aprobaron esto serían dueños de ese resultado públicamente. Siguieron adelante de todos modos. Nada de eso es lo que pasó. Desde el primer día, los bisontes se movieron nada como el ganado. No vagaban y picoteaban. Barrían como enormes máquinas intencionales. Se movían a través de la tierra en lo que parecía, para cualquiera que observara desde la línea de la cerca, una destrucción total. Mordían las plantas hasta el nivel del suelo, pisoteaban todo a su paso, chocaban contra los mezquites con sus cuerpos, rascando sus gruesos pelajes en la corteza, meciendo los troncos hasta que las raíces cedían. Para el ojo no entrenado, era caos. Para la tierra, era exactamente lo que había estado esperando durante un siglo. Lo que la hierba recordaba. Las hierbas nativas de la pradera no evolucionaron en un mundo sin bisontes. Evolucionaron con ellos. Durante millones de años, estas hierbas desarrollaron sistemas de raíces profundos y resilientes, diseñados específicamente para sobrevivir, siendo comidas casi hasta el suelo, y pisoteadas por animales que pesan 1 tonelada. Ser pastadas duramente no las mata, las estimula. Le dice a la planta que empuje sus raíces más profundo, que almacene más carbono bajo tierra, que se extienda más ampliamente. El punto de crecimiento de una hierba de pradera se encuentra debajo de la superficie del suelo, no encima. Puedes quitar cada hoja visible y la planta no solo sobrevive, regresa más rápido y más fuerte que antes, porque el evento de pastoreo desencadena una respuesta hormonal que acelera la expansión de raíces. Esta es una relación tan antigua que está escrita en la genética de la planta. Quita los bisontes, y la hierba todavía lleva esas instrucciones. Simplemente no tiene razón para usarlas. El mezquite, por el contrario, no había coevolucionado con nada parecido a esto. Sus raíces eran superficiales. Sus plántulas eran frágiles. La presión constante de 5.000 animales moviéndose a través de la tierra era algo contra lo que no tenía defensa. Dentro del primer año, la cobertura de mezquite en las zonas más activas cayó un 30%, un nivel de limpieza de tierra que habría costado millones de dólares usando maquinaria humana. Los bisontes lo lograron simplemente viviendo. Cada bisonte también produce aproximadamente 23 kilos de desechos cada día. Multiplica eso por 5.000 animales y obtienes 115.000 kilos de fertilizante natural distribuido a través del paisaje diariamente, no concentrado en lagunas de corrales de engorda ni transportado en camiones, sino esparcido a través de miles de hectáreas en un patrón que ninguna operación humana podría replicar. Ese desperdicio no solo alimenta el suelo, alimenta los insectos que lo airean, los hongos que lo descomponen y las bacterias que lo transforman en algo que las plantas pueden absorber. Es un regalo en cascada que sigue multiplicándose en cada nivel de la red alimentaria. También hay una teoría cada vez más tomada en serio por los científicos del suelo sobre lo que los bisontes estaban haciendo bajo la superficie. Cuando una manada de miles se mueve a través de la tierra, no solo pasta, vibra. Algunos investigadores creen que la frecuencia específica creada por tantos animales pesados corriendo juntos viaja profundamente en el suelo y actúa como una señal de activación biológica. Hongos latentes, bacterias dormidas, redes microbianas que habían estado quietas durante décadas de degradación, esperando que las condiciones cambiaran. Si la teoría se sostiene, los bisontes no son solo pastadores, son diapasones vivientes que reinician ecosistemas subterráneos desde adentro hacia afuera. Explicaría mucho sobre lo que sucedió después. Revolcaderos, semillas fantasma y el gran despertar. Una de las cosas más importantes que hacen los bisontes es algo de lo que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Se revuelcan. Cuando un animal de 900 kilos rueda en el suelo para refrescarse o rascar insectos, no solo se rasca la espalda. Tala una depresión en la tierra, típicamente de unos 3 metros de ancho y medio metro de profundidad. Con 5.000 bisontes en la tierra, las 60.000 hectáreas terminaron cubiertas de miles de estos hoyos en forma de cuenco. Individualmente,
Cada revolcadero parece una pequeña perturbación. Colectivamente, funcionan como un sistema de captación de agua a escala de paisaje que ningún ingeniero diseñó y ningún presupuesto aprobó. Cuando llegó la lluvia, los revolcaderos la atraparon. En lugar de escurrirse por la superficie compactada y desaparecer, el agua se acumuló en estas cuencas naturales y se mantuvo. Algunos revolcaderos retuvieron agua estancada durante días, incluso semanas. Se convirtieron en mini humedales dispersos por todo el paisaje. Cada uno un pequeño reservorio que atraía insectos, anfibios y pequeños mamíferos. El suelo alrededor de ellos permaneció saturado el tiempo suficiente para hacer algo notable. El oeste americano está lleno de lo que los ecólogos llaman semillas fantasma, semillas de hierbas nativas y flores silvestres que han estado enterradas en el suelo durante un siglo o más, preservadas en la oscuridad fría, esperando no solo lluvia, sino las condiciones correctas. Los revolcaderos proporcionaron humedad y luz. Y según una teoría emergente, también proporcionaron algo más: la firma química de los bisontes, estiércol, orina, almizcle, que ciertas plantas pueden haber evolucionado específicamente para detectar como señal de germinación. Sin bisontes, esas semillas simplemente nunca despiertan sin importar cuánta agua caiga. Esta idea tiene un nombre en la ciencia botánica: germinación asociativa. El concepto sugiere que algunas especies de plantas han desarrollado disparadores de germinación vinculados no solo a la temperatura y la humedad, sino a la presencia de animales específicos en su entorno. Es una apuesta evolutiva. No despiertes hasta que las condiciones que hicieron funcionar la pradera realmente hayan regresado. En cierto sentido, esas semillas enterradas no solo estaban esperando lluvia, estaban esperando pruebas. Ya sea que esa teoría resulte ser completamente correcta o no, los resultados fueron innegables. Dentro de 6 meses, especies de plantas que no se habían visto en esta parte de Texas desde los años 50 comenzaron a aparecer en y alrededor de los revolcaderos. Hierbas raras, flores silvestres nativas, especies que no estaban en ningún estudio moderno del área. La compactación del suelo cayó un 40% en el primer año. Los cascos de bisonte estaban rompiendo la costra superficial. Su revolcarse estaba empujando aire profundamente en la tierra. Lo que había sido ladrillo se estaba convirtiendo en suelo otra vez. A los 18 meses, la cobertura de vegetación había saltado del 30 al 65%. Especies nativas como grama azul y pasto de búfalo se extendían en olas a través del paisaje. Los datos provenientes de las imágenes satelitales de la NASA fueron inicialmente marcados como anómalos. Las computadoras no lo creían. Se suponía que la naturaleza no se movía tan rápido. Pero la Tierra no estaba siguiendo los modelos. La Tierra estaba siguiendo a los bisontes, una cascada trófica a través del Panhandle. A medida que la hierba regresaba y el agua comenzaba a mantenerse en el suelo, el resto del reino animal comenzó a recibir el mensaje. Antes de la reintroducción, esta tierra estaba casi en silencio. Un coyote hambriento moviéndose solo. Un halcón dando vueltas sobre lagartijas. El tipo de silencio que no es pacífico. Es el silencio de un sistema que ha sido vaciado. No había suficiente vida para sostener depredadores. No había suficiente comida para construir poblaciones. Solo había la lenta, seca quietud de un ecosistema moribundo. Luego 5,000 bisontes entraron y todo cambió. Una manada de ese tamaño es más que una colección de animales. Es un sistema de entrega de nutrientes. Es una red alimentaria móvil. No todas las crías en una manada tan grande sobreviven el frío del final del invierno o la tensión de la migración. Esas pérdidas, desgarradoras en aislamiento, se convierten en el combustible para todo lo demás. Los cadáveres que habían estado ausentes de este paisaje durante más de un siglo, de repente estaban presentes. Y la naturaleza, que no desperdicia nada, respondió inmediatamente. La población de coyotes se triplicó dentro del primer año. No animales solitarios desesperados esta vez. Manadas saludables, estableciendo guaridas cerca de la manada, criando jóvenes a la sombra de la abundancia. Los avistamientos de águilas reales aumentaron un 400%.
Los buitres negros aparecieron en números que nunca habían sido documentados en la región. La campana de la cena había sonado, y cada depredador dentro del alcance la escuchó. Pero el regreso de los depredadores hizo algo que fue más allá de simplemente agregar más animales a la lista. Cambió el comportamiento de cada animal debajo de ellos. Cuando los coyotes y las águilas están presentes, los conejos y los perros de la pradera no pueden permitirse quedarse en un lugar. Se mueven, siguen moviéndose. Y ese movimiento constante significa que ningún parche único de tierra se pasta hasta el suelo. La hierba tiene tiempo para recuperarse entre visitas. Crece más alta, crece más gruesa. Los sistemas de raíces desarrollan profundidad. Esto es lo que los ecólogos llaman una cascada trófica, la parte superior de la cadena alimentaria, dando forma a la salud de la tierra misma hasta la suciedad. Para el final del segundo año, se habían avistado pumas en la propiedad. Los pumas no vagan hacia un paisaje por accidente. Requieren territorio enorme, presas confiables y complejidad ecosistémica. Su presencia era la señal más clara posible de que había ocurrido algo profundo. Un año antes, esto era matorral muerto. Ahora, los pumas se movían a través de sus sombras. Y luego vino el agua. Arroyos que habían estado secos durante décadas comenzaron a fluir. No un goteo. Agua real moviéndose tallando canales a través de tierra que había estado silenciosa y agrietada durante más tiempo del que la mayoría de los investigadores habían estado vivos. El suelo, ahora suelto, ahora profundo, ahora vivo con redes de raíces e hilos fúngicos, estaba actuando como una esponja. La lluvia que había estado rebotando en el hardpan y corriendo a ninguna parte, ahora estaba siendo absorbida, almacenada y lentamente liberada de vuelta al sistema. El manto freático estaba subiendo. Los canales viejos se estaban llenando. Los rancheros en propiedades adyacentes informaron que sus pozos se estabilizaban por primera vez en años. La tierra que había sido descrita como azotada por la sequía, ahora estaba administrando su propio suministro de agua. 5,000 animales habían hecho lo que ningún programa gubernamental había logrado. La pregunta que cambia todo. Vivimos en una era obsesionada con plantar árboles. Es un instinto comprensible. Puedes ver un árbol, puedes contarlo, fotografiarlo, señalarlo como prueba del trabajo realizado. Pero la pradera puede ser mejor. Una pradera funcionando almacena la mayor parte de su carbono bajo tierra en sistemas de raíces que alcanzan 3, 4, incluso 5 metros de profundidad. Cuando el fuego barre una pradera, lo cual hace regularmente y naturalmente, las raíces no se tocan. El carbono permanece bloqueado en la tierra. Cuando un bosque se quema, el carbono almacenado en cada tronco vuelve a la atmósfera en días. En 2 años, las muestras de suelo mostraron un aumento del 40% en carbono almacenado. Ampliado, la manada estaba sacando 75,000 toneladas de carbono de la atmósfera cada año. El equivalente a eliminar 16,000 autos de la carretera permanentemente. Si los bisontes fueron devueltos a solo el 10% de las grandes llanuras, 50 millones de acres, el modelado sugiere que el impacto sería continental. Estamos en una encrucijada real. Una dirección conduce hacia la degradación continua. La otra dirección nos lleva de vuelta a un horizonte grueso con animales en movimiento y el aliento profundo y lento del suelo vivo bajo nuestros pies. Los bisontes nos mostraron de qué es capaz la tierra. La única pregunta que queda es si estamos dispuestos a quitarnos del camino. Si esta investigación te mantuvo pegado a la pantalla, suscríbete a Wise Live, porque cada semana desentraño historias como esta que los medios principales ignoran. Comenta qué otro milagro ecológico quieres que investigue, y comparte este video porque esta historia necesita llegar a todos. La solución no está en el futuro, está bajo nuestros pies esperando permiso. Nos vemos en la próxima revelación.